Capítulo 2. Un caballero de los cazadores de bestias. A la mañana siguiente Dalje se dispuso a recoger materiales en el bosque de las afueras de la capital real. Sus planes no eran ambiciosos, solo pretendía recoger algunas piedras y arena cerca de la carretera. No esperaba encontrar ningún tesoro. La idea de que Tobías volviera a aparecer le impidió instalarse en la torre, tampoco necesitaba que ningún conocido la interrogara sobre la ruptura. Era poco probable que se encontrara con alguien en el bosque, y un día de aire fresco y tranquilidad sería un buen cambio de aires. Como iba a ir sola, había decidido gastar un poco en un carruaje robusto y cerrado con puertas de metal tirado por un Sleipnir especialmente entrenado. El precio del alquiler era comprensiblemente alto, pero los Sleipnir eran compañeros de viaje extremadamente útiles, capaces de ahuyentar a cualquier merodeador o monstruo pequeño con una sola patada. El carruaje tenía una puerta detrás del asiento del conductor que te permitía esconderte rápidamente en su interior. Después bastaba con hacer sonar el silbato que se guardaba en el interior del carruaje para que el Sleipnir te arrastrara de vuelta a la ciudad, incluso sin nadie a las riendas. No se podía pedir una escolta mejor. Cuando había ido a reservar el carruaje, acababa de haber una cancelación, y ella había aprovechado la oportunidad sin dudarlo. El cielo estaba despejado y azul. Los pájaros cantaban, sus melodías se mezclaban entre sí, mientras los árboles se mecían suavemente con la brisa. El camino hacia el bosque era un poco pedregoso en algunas partes, pero por lo demás estaba en buenas condiciones y era más que ancho para el carruaje. Dalje sentía que su decisión había merecido la pena. Al principio había conducido el Sleipnir con mucha cautela, pero el animal no dio ningún problema. El viaje fue tan suave y confortable que casi parecía como si percibiera su aprensión e intentara tranquilizarla. Por lo que le habían contado, era muy raro que aparecieran monstruos en la zona. Aún así se había preparado para lo peor, como siempre le había enseñado su padre. En el bolsillo de su abrigo llevaba cristales mágicos especiales que podía lanzar a los monstruos para repelerlos, y se había puesto ropa protectora. Estas medidas serían igual de eficaces contra los atacantes humanos. Tras echar un vistazo a su alrededor para comprobar que no había moros en la costa, Dalje sacó una botella de vino blanco del bolso y se la llevó directamente a los labios. Bebió varios tragos antes de soltar un sonoro suspiro de satisfacción. Aunque sabía que era una forma de beber muy poco femenina, siempre había querido probarla. No se había dado cuenta del estrés que había acumulado en los últimos días. Solo ahora sentía que por fin podía respirar tranquila. Si seguía un poco más por ese camino, llegaría a un río flanqueado por amplias y llanas playas de guijarros. Allí recogería algunas piedras y quizás almorzaría temprano mientras disfrutaba de una agradable vista del río. Pero en cuanto tuvo esta idea, una bandada de pájaros en los árboles cercanos chilló y echó a volar a la vez. El Sleipnir relinchó y se detuvo en seco, levantando la pata delantera derecha mientras miraba hacia los árboles. El gesto sugería cautela. Se oyó un fuerte crujido en la espesura, a la derecha del camino. No era un pajarillo o un conejo el que hacía ese ruido, era un animal mucho más grande o quizá incluso un monstruo. Dalje agarró con fuerza uno de sus cristales arrojadizos. Un camino por fin. Graznó una voz áspera. Un momento después, su dueño salió dando tumbos de entre los arbustos. Era humano y estaba cubierto de sangre de pies a cabeza. ¿Estás bien? Guay. Por favor, suplicó el hombre arrodillándose a cuatro patas. Su voz era tan ronca que apenas podía formar palabras. Dalje se apresuró a coger su odre del carruaje y se lo acercó. «Bebe esto». El hombre inclinó la cabeza en señal de agradecimiento mientras tomaba el agua, engullendo todo el contenido sin detenerse siquiera a respirar. «Eres un salvavidas». «Gracias, Enseguida se desplomó en el suelo. La coraza de su armadura estaba intacta, pero las piezas del hombro y la espalda estaban destrozadas. La ropa que llevaba debajo también estaba hecha jirones y tenía varios cortes muy profundos en el hombro izquierdo y el brazo. Todo su cuerpo estaba bañado en carmesí. ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? Estaré bien. Es mayormente sangre de monstruo. Me separé de los demás de la montaña. He estado caminando 2 días. Consiguió levantar un brazo para señalar la cima de una montaña nevada.
Lo único que Daiji podía pensar era que tenía mucha suerte de estar vivo. Había mencionado a otros, así que quizá fueran una partida de aventureros. Espera ahí un momento. Daiji volvió corriendo al carruaje y cogió una poción, vertiéndola en una taza de madera. Aquí. Gracias. El hombre aceptó la taza y bebió un sorbo. Sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Es esto una poción? Sí. Lo he abierto ahora, así que por favor, bébetelo todo. Las pociones no se conservaban mucho tiempo una vez desprecintadas. Si hubiera sabido lo que era, habría intentado negarse, por eso se la había servido en una taza. Un frasco de esta poción costaba 5 monedas de plata dorada, unos 50.000 yenes, según Daiji. Algo caro para un frasco de medicina, podría pensarse, pero su eficacia para curar heridas hacía que valiera cada moneda. Después de todo, no se podía poner precio a una vida. Lo siento mucho. Prometo recompensarte una vez que regresemos a la capital. Inclinó la cabeza en señal de agradecimiento antes de tragar el resto del contenido. Mientras respiraba hondo varias veces, las heridas de su brazo empezaron a cerrarse ante los ojos de Daiji, como si el tiempo retrocediera. Era un espectáculo extraordinario. No puedo agradecérselo lo suficiente. Me siento mucho mejor. Aunque ciertamente había mucha más vida en su voz, con toda esa sangre cubriéndole la cara, era imposible saber si su color había mejorado o no. Perdóname, aún no me he presentado. Mi nombre es Bofred, y soy un caballero de la Orden de Cazadores de Bestias. No soy más que el hijo menor de un noble menor, así que por favor, llámame Bof. No solo un caballero, sino también un cazador de bestias. Todo tipo de monstruos vagaban por este mundo. Generalmente eran cazados por aventureros, que se ganaban la vida vendiendo su carne y pieles, huesos, etc. a través del gremio de aventureros. Sin embargo, cuando empezaban a suponer una amenaza para los asentamientos humanos, por ejemplo, cuando su número crecía demasiado o se descubría un monstruo especialmente fuerte o grande, se enviaba a la Orden Real de Cazadores de Bestias. En este mundo los ataques de manadas de monstruos, o de monstruos más grandes de lo normal, se consideraban simplemente otro tipo de desastre natural. Ni que decir tiene que enfrentarse a estas bestias feroces no era para los débiles de corazón. Entre las filas de los cazadores de bestias se encontraban muchos de los guerreros más formidables del reino. Soy Dalí. Solo un ciudadano. Soy un comodín. Daiji acortó deliberadamente su nombre para que sonara más como el de un hombre. Hoy se había envuelto en el abrigo de su padre y llevaba un sombrero negro que le ocultaba el pelo por completo, gafas de montura negra, una gargantilla especial que le bajaba la voz y un pañuelo de gasa alrededor del cuello. Era solo una precaución. Una mujer sola en el bosque tenía que estar alerta. Entre los nobles era práctica común que los hombres evitaran compartir carruaje con mujeres solteras. Daiji decidió que era mejor no revelar su sexo al caballero. Su prioridad por el momento era llevarlo de vuelta a la capital, y rápido. Siento mucho molestarte, Dalí, pero si te diriges en dirección a la capital, ¿puedo cabalgar contigo? Me encargaré de pagarte en cuanto lleguemos al castillo. Por supuesto. Por favor, sube. Muchas gracias. Estoy en deuda con usted. Bob parpadeó varias veces y se frotó los ojos de color marrón claro. Al examinarlos más de cerca, Daiji vio que el blanco de sus ojos estaba muy inyectado en sangre. ¿Te duelen los ojos? Están así desde que la sangre de esa bestia se les metió. El hecho de que la poción no hubiera curado los ojos significaba que no estaban heridos. Lo más probable es que se tratara de algún tipo de veneno en la sangre, o de una infección. La sangre que le cubría la cara debía de estar entrando en sus ojos. Será mejor que los laves cuanto antes. Y oído de monstruos que causan ceguera antes. Serían 12 oros en el templo para curar eso. Prefiero evitarlo. En este mundo había médicos, pero las heridas graves solían ser tratadas por los sacerdotes del templo. El tratamiento no era gratuito, el coste aumentaba con la gravedad de la afección, pero si podías permitírtelo, había muy pocas cosas que no pudieran curarse. Hay un río cerca. ¿Te gustaría lavarte allí? Sí, por favor. Cuando Bob se puso en pie, Daiji se dio cuenta por fin de su considerable estatura.
Parecía más bien delgado, pero probablemente se debía a su elevada estatura, unos 190 centímetros, supuso Dalji. Siento que esté un poco estrecho, pero ven, siéntate a mi lado. Dalji se acercó para liberar la mitad del asiento del conductor. Oh no, no quiero ensuciar el asiento. Puedo caminar hasta el río. Está cubierto de tela impermeable. No hay por qué preocuparse. Ah, ya veo. Entonces, gracias. Cuando el hombre subió al carruaje, hizo todo lo posible por apretujarse en la esquina para que sus ropas no se tocaran. Aún así, el olor a sangre era bastante abrumador, e iba acompañado de un tufillo a podredumbre. Cuanto antes se lavara todo esto, mejor. Dalji deseó haber traído consigo algunos cristales de agua. Lo único que tenía era el agua potable de su odre antiséptico. Muy útil, este paño impermeable. ¿Tú crees? Sin duda, Bob no era más que una conversación trivial, pero Dalji sintió de pronto que el corazón se le hinchaba de orgullo. La inventora de esta tela impermeable no era otra que la propia Dalji. Lo había desarrollado cuando aún estaba en la universidad. El vinilo y similares no existían en este mundo, y ella no tenía forma de crearlo. Quería un material impermeable para hacerle un impermeable a su padre. Los experimentos que había llevado a cabo para crearlo habían sido los primeros pasos hacia esa tela impermeable. Después de muchas pruebas y errores, finalmente había perfeccionado el método. Un lado del material se cubrió con una mezcla de baba azul en polvo y un cierto producto químico. A continuación, se aplicó un hechizo de fijación para que la mezcla se mantuviera adherida a la tela. Con eso, la tela impermeable original de Dalji se había completado. Durante un tiempo su tejado y su jardín habían estado completamente ocupados con todo tipo de limos colgados para secarse, el suelo abarrotado de botellas para el polvo. La nueva tela se había vendido como rosquillas, hasta el punto de que los aventureros casi habían acabado con la población de limos azules de la zona. Si los limos azules tuvieran emociones, estaba segura de que le guardarían un gran rencor. Cuando me uní por primera vez a los caballeros, solíamos pintar nuestras tiendas y capas con cera. Era un trabajo que les daban a los nuevos reclutas, y era bastante duro. Si te saltabas alguna mancha, el agua se filtraba, así que usaban una tela gruesa que aguantaba mucha cera. Pero eso lo hacía muy pesado de llevar, claro. Con el tiempo apareció este nuevo paño impermeable. Mucho más ligera, y no necesitaba cera. Ya veo. Me alegro de que haya sido útil. También hace buenos impermeables. Un impermeable es una especie de capa con brazos hecha de esa tela impermeable. Desde que empezamos a usarlos, muchos menos de nosotros hemos tenido problemas de sarpullido. Antes, si empezaba a llover, teníamos que usar capas de cuero, incluso en pleno verano. ¿Sarpullido por calor, dices? Dalji nunca lo había tenido en cuenta al desarrollar su invento. Sí. Por mucho que te pique, no puedes rascarte a través de la armadura, y no hay muchas posibilidades de bañarse en el campo, ¿sabes? Puede perturbar tu concentración, incluso en medio de la batalla, así que no es cosa de risa. Estaba claro que se trataba de un problema más grave de lo que Dalji había imaginado. No hay nada mejor que la opinión directa de la gente que usa tu producto para saber dónde hay que mejorar. Los engranajes ya habían empezado a girar en su cabeza. ¿Cómo podía hacer que el tejido fuera transpirable y, a ser posible, más ligero, manteniendo al mismo tiempo sus propiedades impermeables? Entonces, ¿esa tela sería aún más útil si fuera más ligera y transpirable? Lo sería, si alguien pudiera hacerlo así. Por supuesto, aún tiene que ser duradero, así que no imagino que sea fácil. ¿También tenía que tener en cuenta la durabilidad? Tendría que experimentar, probablemente con nuevos materiales. Estaba absorta en sus pensamientos cuando Wolf volvió a hablar. Por favor, discúlpeme hablando de mí todo este tiempo. ¿Has venido hoy a buscar comida? Sí, solo estaba viendo qué podía encontrar. Siento mucho entrometerme en tu trabajo. En absoluto. Estaba revisando la zona hoy. Mientras intercambiaban amables comentarios, el río se hizo visible. Aquel amplio claro se había utilizado durante mucho tiempo como área de descanso para los viajeros. Dalji encontró un lugar lleno para aparcar el carruaje y los dos bajaron. Bob se dirigió a los bajos del río y empezó a lavarse los ojos y la cara.
Al parecer parte de la sangre seca era bastante tenaz, y hubo que salpicar y frotar mucho antes de que el hombre levantara por fin la cabeza. Daije le tendió una toalla. Toma, usa esto. Gracias. Cogió la toalla y se secó la cara antes de volverse de nuevo hacia Daije. Se recortó la respiración. Su pelo corto, antes enmarañado de sangre y polvo, era ahora de un brillante ébano, que contrastaba con su piel pálida e impecable. Sus rasgos eran increíblemente finos. Su nariz era larga y recta, sus labios finos y perfilados. Dentro de unos ojos almendrados enmarcados por largas pestañas, sus ricos iris dorados brillaban como charcos de whisky, salpicados por unas pupilas negras como la medianoche. Incluso incluyendo su vida anterior, podría ser fácilmente el hombre más bello, o al menos el segundo más bello, que Daije había visto nunca. Aunque no se sentía atraída por él en el sentido convencional, habría colgado con gusto su retrato en algún lugar de la torre. El olor de la sangre podría atraer a los animales, así que me bañaré aquí y lavaré mi ropa de paso, dijo Wolf, quitándose la armadura mientras vadeaba hacia el centro del río. Al oír el chapoteo del agua, Daije se dio la vuelta. Daije volvió al carruaje, donde preparó agua y uvas para el Sleipnir. Los Sleipnir eran omnívoros, capaces de comer tanto carne como frutas y verduras. A Daije le habían dicho que esta tarde solo necesitaría agua, pero unos bocadillos se pondrían de buen humor, y lo harían más dócil. Según el mozo de cuadra, este adoraba las uvas, así que Daije había comprado un gran racimo. En cuanto vio las jugosas uvas negras, los ojos oscuros del animal se abrieron de par en par y la miró fijamente, siguiendo todos sus movimientos. Era realmente adorable. No solo la había protegido bien hoy, sino que había ayudado a salvar la vida de alguien, así que decidió darle todo el racimo al Sleipnir. Cuando le pusieron delante el agua y la fruta, soltó un relincho de placer. Tras coger lo que necesitaba del carruaje, Daije se dispuso a encender una hoguera en la orilla del río. Había traído un haz de leña y una herramienta mágica para encender el fuego, así que no tardó nada. Una vez comprobada la dirección del viento, preparó un sitio para que Wolf y ella se sentaran frente al fuego. Al otro lado, a poca distancia del fuego, clavó 2 palos largos en el suelo y colgó una cuerda entre ellos. Era un simple tendedero para que Wolf secara la ropa. Mientras disfrutaba de los tranquilos sonidos del canto de los pájaros y de la corriente del río, Daije empezó a preparar el almuerzo. Cortó un pan redondo y crujiente y lo cubrió con queso de cabra y colocó los trozos junto al fuego. A continuación, ensartó unas salchichas frías en varillos y las colocó también junto a las llamas. Llevaba fruta seca y frutos secos en una bolsa de cuero, pero le faltaban platos. Una hoja grande que encontró cerca le sirvió de plato. Por suerte Daije había traído hoy comida y vino más que suficientes, ni ella ni Wolf tendrían que quedarse cortos. Dio la impresión de que tenía más y trató de darle al caballero todo lo que estaba dispuesto a aceptar. Incluso en primavera, bañarse en el río debía de ser frío, pensó Daije. Decidió calentar el vino tinto vertiéndolo en una cacerolita y añadiéndole un poco de miel. Wolf salió del río justo cuando empezaba a hervir. Daije no se atrevió a girar la cabeza y habló solo con el oído. Si quieres, puedes colgar tu ropa en esa cuerda. Puedes ponerte ese abrigo hasta que se seque. Aunque puede que te quede un poco pequeño, es de mi padre. Se oyó un crujido de telas detrás de ella, y entonces apareció Wolf, vestido con el abrigo negro, y se sentó junto al fuego. Los dobladillos eran demasiado cortos para él, pero era lo único que podía ofrecerle. Siento mucho haberte hecho pasar por todo este río. No es nada. Daije sirvió el vino tinto en copas y ofreció a Wolf un poco de pan y salchichas. Solo algunos trozos me temo, pero espero que sea de su agrado. Gracias, se ve excelente. Dándose cuenta de que el joven bien nacido probablemente sería demasiado educado para empezar primero, Daije apartó la mirada y dio un mordisco al pan de centeno. El queso que había encima se había fundido muy bien y estaba delicioso con el vino caliente. Al ser queso de cabra, tenía un sabor bastante fuerte y marcado, pero combinaba perfectamente con el pan. Daije cogió una de las salchichas y la mordió sin sacarla del palo. Estaba repleta de jugosidad y exquisitamente sazonada. La deliciosa mezcla de especias daba a cada bocado un sabor ligeramente diferente. Serían ideales para disfrutar con una jarra de cerveza.
Tras unos cuantos bocados más, Daiji miró a Bob y lo encontró comiendo con una sonrisa apreciativa. Parecía que la comida era de su gusto, se sintió aliviada. En unos instantes se lo había comido todo. Era agradable ver que alguien apreciaba tanto su comida. No recuerdo la última vez que disfruté tanto de una comida, dijo Bob cuando terminaron. Si llevaba 2 días sin comer, no le sorprendía que se sintiera así. La brisa soplaba suavemente mientras los dos permanecían sentados un rato, escuchando el tranquilo correr del río y el crepitar de la hoguera. Daiji sirvió a Bob una segunda copa de vino. Él la aceptó con una palabra de agradecimiento, pero ella notó que mientras bebía parpadeaba constantemente. ¿Cómo están tus ojos? Ya no me duelen. Aunque mi visión es bastante borrosa en ambos. Será mejor que veas a un médico en cuanto te llevemos al castillo. Sí, desde luego. Justo entonces, la brisa empezó a mover el humo en una dirección ligeramente distinta, y Daiji miró hacia el tendedero improvisado. Por suerte el humo no soplaba hacia ahí. La ropa gris oscuro de Bob se mecía ligeramente con la brisa. Si al menos pudiera usar la magia del aire, habría podido secarlas mucho más rápido, pero por desgracia, no tenía afinidad con ella. Cuando volvió a apartar la vista, su mirada se posó en la maltrecha armadura que yacía en el suelo. Faltaban las piezas de los hombros, pero quedaba la coraza, y ahora se fijó en su color rojo intenso. No parecía ser solo sangre. Señor Bob, usted no es uno de los armaduras escarlatas, ¿verdad? En realidad, sí, contestó bastante despreocupado. La armadura escarlata era una división famosa dentro de la Orden de Cazadores de Bestias. Los que vestían el atuendo rojo brillante de la división, eran los primeros en cargar en cada batalla. Su vivo color llamaba la atención de los enemigos, y estos guerreros actuaban a menudo como señuelos. Incluso cuando la orden se veía superada en la batalla y en la retirada, los escarlatas eran perseguidos hasta el final. Era una estadística sombría, pero los miembros de esta división eran, con diferencia, los más propensos a morir en batalla. No soy el más fuerte, pero soy rápido y ágil. Desviar la atención de las bestias de mis camaradas es lo que mejor hago. Oh. No había ninguna sensación de heroísmo en su tranquila sonrisa. Aún así, Daiji se quedó sin palabras. Un recuerdo del día en que murió su padre afloró en su mente. Había sido el año pasado, cuando las hojas de los árboles estaban un poco más verdes. Habían almorzado juntos como siempre y luego su padre se había marchado al gremio de comerciantes. Cuando Daiji supo que se había desmayado y corrió al gremio, solo quedaba de él un cuerpo sin vida. Todo había sucedido tan de repente. En un momento habían estado hablando alegremente, al siguiente ya no estaba. ¿Por qué pensaba en eso ahora? Mientras su mente pensaba en el amargo recuerdo, Daiji bajó los ojos y miró fijamente su copa de vino. Llevar este abrigo me recuerda a esa moda que hubo la primavera pasada. ¿Locura?, repitió Daiji, dando un sorbo a su vino. Sí. Un día estaba en la ciudad y me quité el abrigo delante de una mujer, olvidando por completo que no llevaba nada debajo. Debió pensar que yo era uno de esos exhibicionistas. Pensé que me detendrían. Beza. Un chorro de vino tinto estalló de los labios de Daiji. Incluso en otro mundo parecía que la llegada de la primavera sacaba del bosque a todo tipo de gente, incluidos esos tipos. No digas esas cosas cuando la gente está bebiendo. Lo siento. Se me acaba de ocurrir, rió al joven con una sonrisa deslumbrante. La imagen noble y caballeresca que Daiji tenía de Bob se había venido abajo en un instante. Siempre preocupa mucho a la gente cuando se entera de que soy una Scarlet Armor. Agradezco la preocupación, pero no es un trabajo tan peligroso como todos creen. Parecías tan triste hace un momento, no estaba seguro de qué decir. Lo siento, fue estúpido de mi parte. No, exageré. No se me dan bien las formalidades, espero que no te importe. Tampoco hace falta que seas tan educado. Claro. Daiji deliberadamente hizo su respuesta un poco brusca. Parecía que aquella absurda historia había sido su forma de intentar hacerla sentir mejor. Dime, ¿te interesan las herramientas mágicas, Daiji? Me encantan. Trabajo con ellos todo el tiempo.
Sorprendida por la pregunta, Daye respondió con sinceridad antes de poder contenerse. Bob parecía satisfecho de haber dado en el blanco. Sus hermosos ojos dorados brillaban mientras la miraba. Muy bien, entonces hay algo que quiero saber. Nunca he visto a un civil con una, pero, ¿los fabricantes de herramientas mágicas alguna vez hacen espadas? No lo creo, respondió Daye. Lo más parecido que encontrarás probablemente sea algo como un cuchillo de cocina encantado. Son los herreros los que hacen espadas, y creo que encantar suele ser cosa de magos y alquimistas. En este mundo, las personas que se dedicaban a las artes mágicas podían dividirse a grandes rasgos en 3 categorías. En primer lugar, estaban los magos. Daye los entendía como magos, y generalmente estaban dotados para la magia ofensiva o restauradora. Los especializados en magia ofensiva solían ser reclutados por el ejército, o se convertían en aventureros. Aquellos cuyo talento residía en la magia restauradora podían encontrar empleo en templos o también convertirse en caballeros o aventureros. Había algunos magos que creaban herramientas mágicas, algunos incluso hacían carrera de ello. Después estaban los alquimistas. Destacaban en el uso de la magia para crear todo tipo de objetos y sustancias extraordinarias, como pociones, metales raros y golems. Muchos de ellos sabían encantar, por lo que también se dedicaban a fabricar herramientas mágicas. Por último estaban los fabricantes de herramientas mágicas. Su trabajo consistía en fusionar hábilmente materias primas con magia para crear diversos objetos útiles. Por lo general, eran los que no tenían afinidad con la magia ofensiva o restauradora, o cuyas habilidades mágicas eran relativamente débiles. Por desgracia, no gozaban de la misma estima que magos y alquimistas. Incluso los eruditos y los aficionados ocasionales podían fabricar herramientas mágicas. En resumen, nadie lo consideraba una ocupación especial. ¿Qué tipo de encantamientos le pondrías a un cuchillo de cocina? El más común sería un hechizo antioxidante. Aunque el autoafilador también es muy popular. Sería uno de esos dos. Antiherrumbre y autoafilado, ¿eh? También serían útiles en las espadas. ¿Cómo está encantada tu espada? Las espadas que usamos suelen tener un hechizo de refuerzo. No es que salvara la mía al final. Oh, espera, ¿tenías una espada contigo? Daye se preocupó de repente. ¿Y si lo había perdido en el bosque? Se partió por la empuñadura cuando apuñalé a Wyvern, así que lo dejé ahí. ¿Estabas cazando un Wyvern? Los Wyverns eran una especie temible de dragones. Eran famosos por sus afiladas garras y sus duras y correosas alas. Daye recordó los horribles cortes que había visto en el hombro de Bob, sin duda un regalo de despedida de su presa. Sí, un Wyvern rojo. Justo después de matarlo, apareció otro. Lo herimos, luego me agarró con sus garras y voló hacia el cielo. Los magos no podían atacar por si me daban, los arqueros tampoco podían disparar. Me echarán la bronca cuando vuelva al castillo. Probablemente tendré que escribir una disculpa formal. Wow. ¿Te recogió con sus garras? Es un milagro que sobrevivieras. Bueno, lo apuñalé en el vientre tan fuerte como pude, entonces me dejó caer bastante rápido. En realidad, lo que más me preocupó fue la caída. Pero tenía un hechizo fortalecedor y los árboles amortiguaron mi caída, así que estuve bien. A mí me parece bastante peligroso. Los hechizos fortalecedores evitan que te machaques demasiado, y tenemos un gran equipo de sanadores. Casi nunca perdemos a nadie. Casi nunca significaba que si ocurría a veces, señaló Daye. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, ¿has visto alguna vez una espada mágica, Daye? Vi la espada de ascuas en el gremio de comerciantes. Nadie podía desenvainarla, así que solo he visto la vaina. Si había un objeto que recordaba a Daye que vivía en un mundo de fantasía, eran estas espadas mágicas. Varias armas y armaduras estaban habitadas por espíritus misteriosos, energía sagrada, las armas de guerreros difuntos, etc. Eran inmensamente más poderosas que las armas ordinarias y a menudo tenían propiedades mágicas peculiares. La espada de ascuas había sido llevada al gremio de comerciantes hacía algún tiempo para ser vendida. Tanto la vaina como la empuñadura eran de color rojo intenso y estaban profusamente decoradas con oro. Por desgracia, nadie había podido desenvainar la espada,
así que Dalle nunca había visto la hoja en sí. Había salido a subasta poco después de llegar y se había vendido por una suma increíble, 100 monedas de oro. Tras la alborotada subasta, se supo que el comprador era un famoso aventurero. ¿De Emberblade? Ojalá hubiera podido verla. ¿Has visto muchas espadas mágicas? La que veo más a menudo pertenece al capitán de los cazadores de bestias. Se llama mano de ceniza, todo lo que atraviesa arde en un instante y se convierte en ceniza. Está ligada al linaje del capitán, con lo que ha pasado de generación en generación en su familia. Es una de las espadas más famosas del reino. El capitán es el único que puede desenvainarla. Los demás se queman si la tocan. A Dalle resonó como una versión mucho más potente de la espada de ascuas. Tuvo la sensación de que Wolf hablaba por experiencia con ese último comentario. Hay otras 2 espadas mágicas en el castillo que no tienen dueño. Nadie ha sido capaz de desenvainarlas todavía. Lo intenté cuando me convertí en caballero, pero no se dieron. ¿Crees que se debe a la afinidad mágica? ¿O quizá a alguna otra cualidad especial? Por lo que me han contado, las espadas del castillo solo pueden ser blandidas por alguien con un alma pura y un fuerte sentido de la determinación. Yo no tengo ninguna de las 2 cosas, así que no es de extrañar que no pudiera desenvainarlas, rió Wolf, con un aire brillante y despreocupado. Sabes, yo nunca he visto una, pero he oído que hay espadas en otros reinos que realmente te hablan. ¿Una espada parlante? Estaría bien si hicieras un largo viaje solo, supongo. O si no tuvieras amigos. Dalí, eso es lo más triste que he oído nunca. Bueno, quizá también pueda guiarte en la carretera, añadió rápidamente, recordando los sistemas de navegación parlantes de los coches y los mapas de los smartphones. Creo que quieres un mapa parlante, no una espada parlante. Tenía razón. Tal vez Wolf tenía una mente de inventor, después de todo. Sintiendo una ligera curiosidad, Dalle decidió preguntar por otros objetos. ¿Existen los escudos o armaduras parlantes? Nunca he oído hablar de un escudo parlante. Es posible que alguien tenga uno escondido en alguna parte. En cuanto a armaduras parlantes, bueno, está el Duyan. Aunque no creo que quisiera llevar uno de esos. ¿Habías visto alguna antes? El Duyan, una armadura viviente sin cabeza, era otro de los habitantes fantásticos de este mundo. No era una criatura con la que Dalle quisiera encontrarse de improviso, pero anhelaba tener la oportunidad de observar uno en condiciones de seguridad. ¿Cómo funcionaban? ¿Qué fuerza los animaba? En una de nuestras misiones, nos encontramos con uno en una cueva. Nos advirtió con una voz aterradora: regresen si valoran su vida. Era muy poderosa, pero viajaba con nosotros el sumo sacerdote que le exorcizó. 5 minutos y se acabó. ¿Solo 5 minutos? Casi me da pena. ¿Pero cómo era el Duyan? ¿Había algo dentro? Era una gran armadura negra sin casco. Llevaba una espada larga. Todo parecía muy bien hecho. Sin embargo, no había nada en su interior, estaba completamente vacía. Cuando el sacerdote la purificó, uno de los magos se la llevó al castillo. Estudiaron la armadura y la espada, pero no pudieron encontrar ninguna pista sobre cómo se movía. Estaban muy decepcionados. Ya veo. Dalle comprendía bien los sentimientos del mago. Le habría encantado descubrir el secreto del Duyan. ¿Estaba impulsado por alguna fuerza espiritual desconocida? ¿Tenía alguna forma única de manipular la magia que superaba las capacidades humanas? Aunque sus restos no fueran más que una armadura vacía y una espada, Dalle habría dado cualquier cosa por poder desmontarlos e investigar cada centímetro. Pensó que sería fascinante descubrir de qué estaban hechos. Si dependiera de mí, estaría encantado de enseñárselo, pero había vuelto a perderse en sus ensoñaciones y le había hecho sentir incómodo. Reprendiéndose a sí misma, Dalle sacudió rápidamente la cabeza. No pasa nada. Es fascinante hablar de ello. Incluso podría darme ideas para mi trabajo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que se olvidaban de algo: había que atender los ojos de Wolf lo antes posible. No era momento de sentarse a charlar. Será mejor que nos pongamos en marcha, desde aquí hasta la capital hay una buena distancia, le instó.
Por supuesto. Siento haberte hablado tanto. No, yo también me dejé llevar. Daiji se aseguró de apagar completamente la hoguera antes de cubrirla con tierra. Luego recogió todo lo que había traído del carruaje para dejar el lugar tal como lo habían encontrado. Las ropas de Wolf aún estaban algo húmedas, así que las colgaron del carruaje donde les diera la brisa. Su armadura la guardaron en la parte de atrás. Una vez acomodados en el asiento del conductor, Wolf dio un gran estirón. No había dormido desde que escapó del Wyvern, así que debía de estar agotado. Estaremos un rato en la carretera. Deberías dormir hasta que lleguemos a la ciudad. Te despertaré cuando estemos cerca de la muralla para que puedas cambiarte. Estoy bien, contesta Wolf moviendo un poco la cabeza. Creo que debe ser por la cocción, no tengo tanto sueño. ¿Te importaría si hablamos un rato más? En absoluto. Al tomar las riendas, Daiji se acordó de la botella de vino blanco que había bebido en el camino. Cuando abrió la bolsa en la que estaba, descubrió que se había espumado un poco por el balanceo del carruaje. Ojalá se hubiera acordado en la comida, podría haberle dado todo el tinto a Wolf. ¿Pasa algo? Solo un poco de vino blanco que abrí antes. Lo había olvidado. No podría tomar un sorbo, ¿verdad? Ya le había dado agua y vino tinto, pero después de 2 días sin comer ni beber, era muy posible que aún tuviera sed. Lo siento, son solo mis sobras. Puedes comértelo todo si aún tienes sed. Soy yo quien debería disculparse, te estoy dejando seco. Es que el vino blanco es mi favorito, admitió Wolf mientras se llevaba la botella a los labios. Daiji no pudo evitar reírse de su sinceridad. La pareja pasó el resto del viaje conversando sobre herramientas y armas mágicas. Daiji explicó todo sobre las diversas herramientas mágicas utilizadas por los ciudadanos comunes de la capital real, mientras que Wolf compartió lo que sabía de las armas y herramientas mágicas del castillo real. Fue muy divertido compartir conocimientos y descubrir cosas nuevas, tanto que el viaje se pasó en un suspiro. Daiji detuvo el carruaje cerca de las puertas de la ciudad para que Wolf pudiera cambiarse de ropa. Por desgracia, aún no estaba seca. Preocupada por el frío, Daiji insistió en que se dejara puesto el abrigo. Al final, Wolf no había pegado ojo en todo el viaje. Tal vez, razonó Daiji, estaba en la naturaleza de un caballero estar siempre alerta de su entorno, incluso mientras disfrutaba de una buena conversación. Según Wolf, dentro de las puertas del castillo había un edificio con un guardia permanente. Wolf iría allí primero y obtendría el visto bueno antes de dirigirse al castillo. Era lógico, difícilmente dejarían que un civil condujera un carruaje hasta allí. Aquí sería donde se separarían. Justo cuando detuvo el carruaje frente al edificio, empezó a llover. Wolf bajó del asiento del conductor y empezó a quitarse el abrigo que Daiji le había dado, pero ella lo detuvo rápidamente. No te lo quites. Tu ropa aún no está seca y no me gustaría que te resfriaras. Está hecho de piel de lagarto de arena, así que absorberá la lluvia. Oh, gracias. Lo tomaré prestado entonces. Gracias por todo, Daiji. Hoy me has salvado la vida. ¿Puedes decirme tu dirección? Vendré a pararte después. No hay necesidad, honestamente. Ustedes los cazadores de bestias son los que nos mantienen a salvo. Piensen en ello como una muestra de gratitud. Al menos déjame invitarte a una copa. ¿Era una invitación a ser amigos? Daiji había disfrutado mucho hablando con Wolf. Le habría encantado volver a encontrarse y charlar con él. Sin embargo, aunque había tenido buenas razones, era inevitable que lo hubiera engañado haciéndole creer que era un hombre. Era una lástima, pero lo mejor sería que su relación terminara aquí y ahora. Salúdame si me ves por la ciudad. Luego me tomaré esa copa, respondió Daiji con más alegría de la que sentía. Sabía que las posibilidades de que un caballero como Wolf y ella, una simple civil, volvieran a encontrarse en esta gran ciudad eran infinitesimales. El aguacero arreció. Wolf dijo algo pero ella no pudo oírlo. En ese momento otro carruaje se detuvo detrás de ella. Tengo que irme, le dijo. Estoy bloqueando la carretera. Nos vemos. Se sintió mal, lo aprovechó para cortar la conversación y siguió conduciendo el Sleipnir. Adiós, Daiji.
Solo cuando la llamó por su nombre su voz consiguió atravesar la intensa lluvia. Mientras se alejaba, la imagen de su hermosa sonrisa permanecía como grabada a fuego en sus ojos. Este día sería más fatídico de lo que ella podía imaginar. El castillo real se encontraba al norte de la capital, rodeado por una imponente muralla de piedra blanca. No era una construcción opulenta, se había construido pensando en la decencia y la autoridad, lo que le daba un aire claramente moderno. Bob. Gracias a Dios que estás vivo. Sir Scalfarotto está a salvo. No es un fantasma lo que estoy viendo, ¿verdad? En cuanto cruzó las grandes puertas de piedra del castillo, Bob fue recibido por docenas de hombres de la Orden de Cazadores de Bestias, todos ellos aparentemente ajenos a la lluvia. En cuanto le vieron, se abalanzaron sobre él, empujándole y agolpándose a su alrededor. En medio del caos, alguien le dio una patada en la rodilla. Los caballeros de la Orden de Cazadores de Bestias estaban formados por nobles y plebeyos por igual. Puede que hubiera diferencias en su posición social, pero luchar codo con codo y arriesgar la vida en cada misión forjaba lazos de hierro entre ellos. Su unidad no era una fachada, muchos de los hombres mostraban la misma preocupación por los demás que por sus propias familias. Detrás de la multitud reunida en torno a Bob, unos cuantos caballeros y soldados observaban desde la distancia. Un puñado de doncellas y otras mujeres también miraban. Parecía que todos habían salido para ver por sí mismos el regreso de Bob sano y salvo. Siento mucho haberos preocupado a todos. Bob llamó a todo el mundo, varios compañeros todavía colgando de él. Habían pasado 2 días enteros desde que Wyvern lo atrapó. Los grupos de cazadores de bestias se habían tornado para buscarlo, pero ya casi habían perdido toda esperanza. Al parecer después del 3er día habrían comenzado los preparativos para el funeral del héroe. Bob solo podía seguir disculpándose profusamente. ¿Cómo te las has arreglado para volver aquí?, le preguntó uno de sus amigos, con una mano agarrándole con fuerza el hombro. Gracias a la cocción de Dalje, la herida que había allí había desaparecido por completo. Apuñalé a Wyvern en el vientre y me dejó caer. ¿Tú qué? Bob, estás loco. ¿Qué le ha pasado a Wyvern? Me aseguré de que estaba muerto, luego usé mi hechizo de fortalecimiento y corrí montaña abajo. Finalmente encontré la carretera, y allí conocí a alguien que me ayudó. Incluso me dio una cocción y me trajo de vuelta aquí. Bueno, gracias a los dioses por eso. Realmente pensé que te habíamos perdido esta vez. Todo el mundo estaba muy preocupado. El amigo de Wolf, un hombre de pelo azul oscuro, moqueó sonoramente antes de levantar la cabeza con una amplia sonrisa. De todos modos, ahora estás a salvo y eso es lo que importa. ¿Cierto? ¿Sir Wilfred y un Wyvern volando a morir como amantes? Ni siquiera es gracioso. Cuando vi que te llevaban, fue cuando me di cuenta, los asesinos de mujeres a veces lo tienen difícil. Puedes apostar que ese Wyvern era una hembra. Los hombres rugieron de risa ante las ridículas bromas. Uno tras otro los compañeros de Bob le dieron cariñosas palmadas en la cabeza y los hombros. Avisaremos al grupo de búsqueda que estás a salvo. Oh, ¿lo sabe ya tu familia? Todavía no. Lo último que supieron es que te había llevado un Wyvern. Deben estar preocupados. Enviaré un mensajero para que sepan que has vuelto. Gracias, te lo agradezco, responde Bob. Solo entonces se dio cuenta de que se había olvidado por completo de enviar un mensaje a casa. Su mente estaba ocupada con otras cosas. Bueno, te ves bien, pero, realmente no estás herido en ninguna parte. Solo son mis ojos, la sangre del Wyvern se me metió en ellos, y ahora veo borroso. Me presentaré ante el capitán y luego iré directamente a la consulta médica. Después me ducharé y dormiré un poco. Lo necesito. Se había lavado en el río, pero no había jabón. Todavía le quedaba un ligero olor a sangre en el pelo. Lo mismo ocurría con su ropa. Maldición, espero que el olor a sangre no se haya metido en este abrigo. Siempre puedes limpiarlo en el castillo. ¿HM? Espera, ese abrigo no es uno de los nuestros, ¿verdad? No me lo prestó la persona que me encontró. Dijo que es piel del adacto de arena. ¿La adacto de arena?
Eso no es lo que está en la parte posterior del collar. Déjame verlo. El amigo de Wolf le quitó el abrigo y lo estudió con los ojos entrecerrados. Tras darle la vuelta y mirar el foro durante unos instantes, dejó escapar un profundo suspiro. El exterior es de darato de arena, pero mira el foro, es piel de wyvern. Es un artículo de lujo. Si vas a usar wyvern, normalmente lo pones en el exterior, donde la gente pueda verlo. Solo lo mejor para los calzarotos, ¿eh? Te lo dije y lo tomé prestado. ¿A dónde fuiste antes de volver al castillo? No es que te culpe, si tuviera una mujer, probablemente yo mismo iría a verla primero. No hay ninguna mujer. Le agradeceré que no haga suposiciones. Justo cuando la conversación empezaba a descarrilarse, uno de los camaradas de Wolf, que pertenecía a una familia de comerciantes, echó un vistazo al abrigo. Será mejor que devuelvas esto tan pronto como puedas. Está hecho con piezas finamente cortadas de piel de wyvern sujetas con encantamientos. Un abrigo así no es barato. Ya veo. ¿Fue una mujer quien te prestó esto, Wolf? No fue el hombre que me llevó de vuelta a la ciudad. Dijo que era de su padre. Maldita sea, bueno, no te sorprendas si ese padre viene a por ti blandiendo un cuchillo. No podía saber lo valioso que es si te lo prestó así como así. Tal vez no. La imagen algo borrosa del rostro de Darí surgió en la mente de Wolf. El carruaje que el hombre había conducido había sido tirado por un Sleipnir, no por un caballo común. Cuando le había pedido que hablaran informalmente, Darí había accedido y parecía sentirse a gusto. Conocía todo tipo de herramientas mágicas. Wolf solo podía suponer que pertenecía a una familia de comerciantes bastante adinerada. Se había marchado sin dar una dirección ni llevarse una sola pieza de cobre por las molestias. Wolf bien podía imaginarse al joven recibiendo en ese mismo momento una dura reprimenda del dueño del abrigo, su padre. Wolf se sintió terriblemente inquieto. Nadie excepto un noble prestaría casualmente una cosa así. No, dijo que era un plebeyo. Debe haber sido un comerciante rico entonces, o un pariente en todo caso. No conseguí su apellido, pero sí su nombre de pila, al menos. Preguntaré por él en el gremio de comerciantes. Tengo que agradecerle como es debido lo que hizo. Le dijiste que eras de los cazadores de bestias, ¿verdad? Sí, lo hice. Bueno, entonces probablemente contactará contigo. Seguro que quiere que seamos amigos. El hombre se rió y dio una palmada en el hombro de Wolf. Me alegraría que lo hiciera. Me gustaría tener la oportunidad de volver a hablar con él. Murmuró Wolf. Parecía un niño soñando despierto mientras sonreía suavemente. Nadie habría imaginado que se trataba del mismo hombre que había sido apodado la perdición de las bestias, la parca negra y el rompecorazones. Sus compañeros se sorprendieron, nunca le habían visto así. Oye, Wolf, ¿te sientes bien? Algo no está bien con Sir Wolfred. Que alguien vaya a decírselo al capitán, vamos a llevarlo al médico ahora mismo. Debe ser algún efecto secundario de esa sangre de dragón, o tal vez se golpeó la cabeza. No es el mismo. Una vez hecho esto, Wolf fue escoltado inmediatamente a la consulta médica. Me alegra mucho ver que estás a salvo, Wolfred. Capitán Grato, permíteme disculparme por las grandes molestias que he causado a la orden. Tras recibir el alta médica, Wolf se dirigió directamente al despacho de su oficial al mando. Un hombre de ojos rojos, imponente y sólido como una roca, lo miraba desde el otro lado del escritorio. Se trataba del marqués Grato Valteroni, capitán de la Orden de Cazadores de Bestias. A pesar de tener casi 50 años, no se limitaba a comandar la orden, sino que seguía sirviendo activamente en el campo de batalla. Y oído que te llevaron antes a la consulta médica. ¿Estabas herido? No, señor. La sangre de dragón me ha causado algo de inflamación en los ojos, eso es todo. El médico ya había diagnosticado nada más que fatiga leve y anemia. La inflamación de los ojos también era leve, se los enjuagaron bien y le dieron un colirio. Incluso después de que el médico les asegurara que no tenía nada grave, los compañeros de Wolf armaron tal alboroto que el médico perdió los nervios y los echó a todos al pasillo. Tome asiento. Vamos a escuchar su informe, dijo el capitán, señalando con la cabeza hacia el otro lado de la sala,
donde había una zona para recibir a los invitados. Los dos hombres se sentaron frente a frente en los cómodos sofás, separados por una mesa negra pulida. Solo estaban ellos dos en la espaciosa sala. Mi informe es el siguiente. Tras ser capturado por el Wyvern, lo apuñalé con mi espada en pleno vuelo y caí entre los árboles. Entonces confirmé que el Wyvern estaba muerto. Pasé los 2 días siguientes corriendo en dirección a la capital. Cuando llegué a la carretera, me ayudó un civil. Me dio una poción y comida, y luego me llevó a la capital en carruaje. Avisé de mi regreso desde la puerta oeste del castillo y entré en él. Eres un joven muy afortunado. ¿Estás absolutamente seguro de que mataste a la bestia? Sí, señor. Lo comprobé 2 veces. Grato asintió satisfecho. Un Wyvern, es una especie de dragón. Dejando a un lado que te atrapó y te llevó, el hecho es que lo derribaste sin ayuda. Te has ganado el derecho al título de matadragones. Pero señor, los otros hombres lo hirieron primero. Estoy seguro de que solo cayó porque estaba debilitado. Además, perdí 2 días del tiempo de la orden al dejarme capturar. Estoy dispuesto a aceptar el castigo que considere oportuno. Solo había mencionado la posibilidad de una disculpa formal a Dalgi, pero sabía que las consecuencias podrían haber sido muy graves si no hubiera podido matar a Wyvern y éste se hubiera dirigido hacia las viviendas humanas. Estaba seguro de que recibiría una severa reprimenda. Sin embargo, el capitán Grato sacudió la cabeza. Si estás seguro de que lo mataste, entonces no hay problema. Al contrario, ahora que eres un matadragones, estaré encantado de recomendarte para las tropas de la casa. ¿Qué te parece? Debo declinar, señor. Eres el único hombre que conozco que rechazaría una oportunidad así. Si me recomiendan para las tropas domésticas, puedo renunciar. Bueno, si es así como te sientes, no pretendo forzarte. Al ver la seriedad en el rostro del joven, Grato esbozó una sonrisa irónica. Ya le había hecho la misma sugerencia una vez, cuando Wolf había matado a una bestia colosal, pero el joven caballero se había negado igualmente. Ser seleccionado para las tropas de la casa se suponía que era el sueño de todo caballero, pero parecía ser lo último que Wolf quería. Ahora quiero que me cuentes cuando Wyvern te atrapó. ¿Crees que estaba tratando de usarte como escudo? No sabría decirle, señor. Pero si una bestia hiciera eso, sería muy eficaz. Ni los magos ni los arqueros podrían atacar. Es la primera vez que vemos algo así en una misión. Lo último que necesitamos son esos lagartos crecidos cogiendo nuevos trucos. La expresión de Grato era sombría mientras se pasaba una mano por su escaso pelo gris oscuro. Pediré a los hombres que ataquen a pesar de todo si me vuelven a pillar así. No seas estúpido. ¿Harías que me dispararan si me atraparan? No lo permitiré. Lo que tenemos que hacer es entrenar a los hombres para matar a la cosa ellos mismos si son atrapados. Sí, señor. Perdóneme. En su fuero interno, Grato suspiró. Wolfred Scalfarotto era un joven caballero demasiado apuesto para su propio bien. Había ingresado en la orden a los 17 años e inmediatamente expresó su deseo de unirse a las armaduras escarlatas. En solo medio año, su deseo se había cumplido. Había participado en muchas batallas peligrosas, pero nunca había sufrido heridas graves. Durante los primeros años, hubo quien le consideró un tonto imprudente, pero ahora no. Gozaba del máximo respeto de todos en la orden, y de muchos fuera de ella, por su gran habilidad y valor. Inusualmente para un noble, Wolf no tenía ninguna habilidad en magia ofensiva o restauradora. Su único talento mágico era para los hechizos fortalecedores. Con esa única ayuda, se enfrentaba al enemigo una y otra vez sin miedo. Cargaba a la batalla, atacaba, esquivaba, y así tantas veces como fuera necesario hasta ganar la batalla. Si con ello aceleraba su victoria o alejaba el peligro de sus camaradas, no dudaba en arriesgar su propia vida. A veces parecía algo más que simple valentía, pura temeridad, incluso ansia de morir. La primera impresión que Grato había tenido de Wolf había sido la de un hombre demasiado ansioso de gloria, o tal vez que albergaba alguna fantasía de martirio. Pero después de luchar al lado de Wolf en innumerables ocasiones, sabía que no era así. Este hombre no tenía apetito por el derramamiento de sangre. No tenía miedo.
No tenía interés en la gloria. Bob se dedicaba pura y exclusivamente a cumplir el papel que se le había encomendado. No era más complicado que eso. No pensaba en luchar contra bestias terroríficas porque ese era el propósito de la orden. No pensaba en luchar en la vanguardia como señuelo, en la retaguardia, en las posiciones más peligrosas de la batalla, porque era un escarlata. Para él, ese era su deber, ni más ni menos. A Grato le preocupaba la completa dedicación de Bob al deber sin preocuparse por su propia vida. Estás fuera de servicio hasta que tus ojos estén completamente curados. Tómate 6 días a partir de mañana. Podrás volver cuando el médico te dé el alta. Si no mejoran, ve al templo. La orden cubrirá los gastos. Entendido. Gracias, señor. Bob tosió un poco y se enderezó. Capitán Grato, me gustaría hacerle una petición. Déjame adivinar, ya que eres un Draranslai ahora, ¿te gustaría tener tu propia espada mágica? No es eso, señor. Las espadas mágicas eran el único tema que Bob sacaba a colación en ocasiones como esta. Grato le había enseñado su espada, mano de ceniza, a Bob varias veces. Cuando Bob entró por primera vez en la orden, Grato le advirtió una y otra vez que la espada quemaría a cualquiera que no fuera él. Sin embargo, Bob se había empeñado en probarla e inevitablemente, había salido con una mano quemada por sus esfuerzos. Si sabías algo de espadas mágicas, Bob estaría encantado de invitarte a copas toda la noche. Hoy, sin embargo, parecía que por fin tenía algo más que preguntar. El hombre que me ayudó en el bosque parece haber sido un mercader. Quisiera una carta de presentación para el gremio de comerciantes. No tuve la oportunidad de pagarle la poción que me dio. ¿Olvidaste preguntar el nombre de su negocio? No, me dijo que no necesitaba el pago. Dijo que lo viera como una muestra de gratitud por el trabajo de la orden. Quería seguir hablando con él, pero entonces otro carruaje se acercó por detrás. Y se largó, ¿verdad? Podría haber tenido una buena razón. Ante eso, Bob frunció ligeramente el ceño. ¿Qué razón podría haber? Podría haber estado cosechando ilegalmente, o podría haber sido un espía extranjero por lo que sabemos. No sé qué estaría haciendo al oeste del bosque, allí no hay nada. No parecía ese tipo de persona. Claro que siempre cabe la posibilidad de que no quisiera que su mujer o su hija te conocieran. No creo que fuera eso. Lamentablemente la vacilación en la voz de Bob delató que era una clara posibilidad. Grato había bromeado a medias, pero parecía que había dado en el blanco inesperadamente. El aspecto de este joven atraía las miradas allá donde iba. No solo era alto y guapo, sino que además estaba dotado de una rara combinación de pelo negro y ojos dorados. Los demás solían burlarse de él por acaparar todas las miradas, diciéndole que no fuera egoísta y dejara algo para los demás. Le gustara o no, Bob tenía una capacidad inigualable para atraer a las mujeres. Grato había oído decir a los hombres de la orden que circulaba un manual sobre cómo rechazar las peticiones de presentación de Bob por parte de parientes y amigas. Sinceramente, si Grato tuviera una hija, tampoco habría querido presentárselas. Aún así, señor, me gustaría encontrar a ese mercader. Al menos debería agradecerle su ayuda. Está bien. Te escribiré una carta enseguida, así que espera ahí. Una ligera aura de pesadumbre había empezado a emanar de Bob, despertando un poco de simpatía en el capitán. Se dirigió directamente a su escritorio y comenzó a escribir. Una vez terminado, utilizó un secador para fijar la tinta en el pergamino. Rezaré para que encuentres a tu benefactor. Bob cogió la carta que le tendían e hizo una profunda reverencia. Luego, con pasos un poco más lentos que cuando había llegado, salió del despacho. Si Dari tiene esposa en casa, seguro que podríamos vernos en un bar o algo así. Solo las paredes del pasillo oyeron el susurro del joven. Dalle colocó un cristal de fuego fresco en su linterna mágica y la colgó en el taller. Fuera seguía lloviendo a cántaros. El abuelo de Dalle había sido el primero en idear este tipo de linterna. Las había transformado para que utilizaran cristales de fuego en lugar de aceite y las había hecho más compactas y eficientes. Un solo cristal podía proporcionar luz durante mucho tiempo, por lo que estas linternas mágicas eran indispensables para viajeros y vigilantes nocturnos.
Cuando su abuelo las creó, el petróleo era el combustible más barato, pero desde entonces los cristales de fuego eran mucho más fáciles de conseguir. Ahora el funcionamiento de las linternas de aceite y las linternas mágicas costaba más o menos lo mismo. Las primeras eran más baratas de comprar, pero las segundas eran más seguras y fáciles de mantener. El sector de la fabricación de herramientas mágicas que evolucionaba más rápidamente era el de las herramientas para el hogar. Se estaba pareciendo a la industria de la electrónica de consumo que Dahlia recordaba de su vida pasada. La variedad y accesibilidad de estos productos se había disparado desde la época de su abuelo. Su padre lo había atribuido a los avances en la investigación de los cristales mágicos y a su mayor disponibilidad. Parecía que independientemente de si su mundo era fantástico o mundano, la gente se sentía naturalmente obligada a inventar y desarrollar herramientas para facilitar su vida cotidiana. Desde frigoríficos y congeladores alimentados por cristales de hierro hasta ventiladores hechos con cristales de aire, pasando por calefacciones domésticas y estufas asistidas por magia hechas con cristales de fuego. Los hogares estaban ahora llenos de todo tipo de herramientas mágicas. Como era de esperar en un mundo lleno de magia, también había algunos utensilios que no tenían equivalente en la vida pasada de Dahlia. Por ejemplo, había dispositivos antiespionaje que solían usar los nobles, y había herramientas que se utilizaban al luchar contra monstruos para evitar aflicciones como la petrificación y la confusión. Aún le quedaba mucho por aprender sobre su funcionamiento. Una de las herramientas mágicas más sorprendentes con las que se había topado Dahlia eran las que evitaban el envenenamiento. Resultó que tenían un uso popular más allá de la protección contra ciertos monstruos. Simplemente llevando uno, se podían comer plantas y animales venenosos como manjares sin sufrir daño alguno. Cada tipo de veneno debía manipularse con el debido cuidado, por supuesto, pero en las cantidades y combinaciones adecuadas, casi todos podían disfrutarse sin peligro. Dahlia se había quedado bastante sorprendida la primera vez que vio a alguien ponerse un brazalete desintoxicante y morder setas rojas y pescado azul brillante con fruición. Aunque solo fuera eso, estas herramientas eran un recordatorio de que el apetito humano podía ser un poderoso motor de la invención. Dahlia alineó una serie de piezas en su mesa de trabajo y empezó a formular ideas, apuntando notas en un trozo de papel sin blanquear. En este reino el papel vegetal y los útiles de escritura eran fáciles de conseguir, aunque algo caros. Los lápices se fabricaban envolviendo un fino núcleo de carbón vegetal con papel endurecido. Tradicionalmente los contratos y demás se escribían en pergamino, pero Dahlia había oído en el gremio de comerciantes que los documentos en papel eran cada vez más comunes. Desde el día después de romper su compromiso, Dahlia había tenido en mente un invento, el dispensador de jabón espumoso. Aunque no implicaba nada de magia, sería un pequeño proyecto refrescante y nostálgico. Las principales piezas que componían el dispensador eran la botella, la parte superior del tapón que empujaba hacia abajo, la parte inferior del tapón y el mecanismo de la bomba que se encontraba en su interior. Al empujar hacia abajo la parte superior del tapón, se ejercía presión sobre el contenido de la botella y el líquido subía por el tubo de la bomba hasta pasar por un filtro de malla fina que lo convertía en espuma antes de dispensarlo. El tapón no solo tenía que empujar hacia abajo, sino también volver a subir por sí solo, por lo que Dahlia también tendría que insertar un muelle. Había tenido experiencia desmontando y volviendo a montar estos dispensadores en la universidad y había visto esquemas en la empresa a la que se había incorporado después de licenciarse, así que tenía una idea general de cómo funcionaban. Decidió intentar hacer un prototipo. Cuando se puso manos a la obra, Dahlia se dio cuenta de lo útil que era la magia. Con su magia podía ajustar la dureza y la forma de los materiales mientras creaba piezas para sus herramientas. En este mundo había los mismos metales que en el anterior, además de otros como el mithril, el spiritziber y el orichalcum. No había plástico, pero algunos materiales derivados de limos y krakens tenían propiedades similares. Dahlia había aprendido lo básico sobre cómo combinar materiales en sus clases del instituto, pero se podía ganar mucho experimentando con combinaciones y procesos inusuales. Era algo de lo que Dahlia nunca se cansaba. En el taller se encontraba en su elemento, probando nuevas soluciones artesanales. Garabateaba notas mientras moldeaba las piezas, las refinaba con magia y las revisaba minuciosamente antes de ensamblarlas. Al caer la noche el taller se iluminó con chispas multicolores y brillantes, esa luz especial que emitían las manos de un fabricante de herramientas mágicas. Desmontó su creación, rehizo las piezas, volvió a montarlas y tomó notas.
Repitió el proceso una y otra vez, con la atención centrada únicamente en los objetos que tenía delante. La capacidad mágica de Dalji era bastante potente para una plebeya. Sus antepasados habían sido fabricantes de herramientas mágicas durante generaciones, y su madre había sido de noble cuna, así que no era especialmente sorprendente. Dalji no le contaba nada de su madre, ni siquiera su rostro. Al parecer, había sido una fuerza de la naturaleza, que casi obligó al padre de Dalji a casarse. Cuando llegó el momento de que Dalji naciera, regresó a la casa de su familia. El padre de Dalji nunca la volvió a ver. Solo le había devuelto a su hija recién nacida, que había permanecido con él toda su vida. Solo sabía de estos sucesos por las explicaciones indirectas que le había dado la criada, no conocía los detalles. Sin embargo, el hecho de que su padre nunca hubiera contemplado la posibilidad de volver a casarse ni hubiera pronunciado una sola mala palabra sobre su madre quizá fuera suficientemente revelador. Aunque su poder mágico era fuerte para alguien de origen humilde, cuando Dalji llegó al instituto, solo era la media entre los estudiantes. No podía compararse con las habilidades de los nobles de alto rango. Cuando oyó hablar de las impresionantes hazañas que podían lograr los magos, se encontró deseando algún tipo de código de trucos mágicos. Si la reencarnación era posible, ¿por qué no eso? Sin embargo, tener una magia más débil tenía sus ventajas. En lugar de soltarla toda de golpe, la gente como Dalji tenía la capacidad de expresar su magia de forma constante a lo largo del tiempo. Esta habilidad era ideal para un fabricante de herramientas mágicas, resultaba muy útil para elaborar y refinar piezas delicadas. En momentos así, Dalji se sentía muy agradecida por sus habilidades. Las horas pasaban volando mientras Dalji trabajaba por ensayo y error, perfeccionando poco a poco su creación. La fabricación de la bomba y la puesta a punto del muelle le llevaron más tiempo del previsto. Cuando terminó, casi había amanecido, pero había conseguido producir 2 prototipos satisfactorios. Ahora solo le quedaba ir al baño, encontrar la concentración adecuada de jabón para producir una buena espuma y hacer los ajustes necesarios. Dalji se tomó un respiro y cogió el vaso de vino que había servido hacía un rato. Estaba decepcionantemente tibio. Tenía intención de comprar vino tinto al volver de devolver el carruaje alquilado, pero acabó comprando una botella de blanco. Mientras el vino corría por su garganta, sus pensamientos se volvieron hacia aquel joven que le había hablado con tanto entusiasmo de las espadas mágicas. Solo habían pasado unas horas juntos, pero habían sido muy agradables. Incluso ahora, el mero recuerdo le hacía sonreír. Si hubiera sido un hombre o si Wolf hubiera sido una mujer, no habría dudado en darle su dirección. Las posibilidades de que volvieran a encontrarse en esta ciudad en expansión eran casi nulas. Incluso si lo hacían, era muy posible que él ni siquiera la reconociera. Resignándose a la realidad de que era poco probable que volviera a verle, Dalji elevó una pequeña plegaria por la recuperación de Wolf. Por favor, que los ojos de Sir Wolf mejoren de nuevo.